Listo. Bueno, entonces les recuerdo que a partir del momento estamos con la grabación. ¿Dudas, inquietudes que tengamos? Bueno, entonces iniciamos con la grabación, con la guía número 3, ¿no? Y esta guía tenemos el resultado, registrar las transacciones, soportes contables y financieros de la empresa según la normatividad. Pero miro. Ya lo saco otra vez. Preguntas, dudas, inquietudes mientras me abre el sistema, por favor. ¿Qué inquietudes tienen? ¿Qué dudas tienen? Profe, yo la verdad tengo una inquietud con la primera actividad. Dígame. La del taller es que lo que tengo la inquietud es, por ejemplo, subir todos los, pues hacer con todos los documentos reales o solamente como en esa de la creación de la empresa, profe. En la creación de la empresa es con la Cámara de Comercio, pero no reales, ¿no? Es una ficticia, una didáctica, es crear una empresa didáctica, donde usted dice, hace el acta de constitución, cómo se llama la empresa, dónde va a estar ubicada, a qué se dedica. La empresa sí tiene que ser una SAS porque el taller nos dice que es una sociedad anónima simplificada, ¿cierto? ¿Cuáles son los pasos de la creación de la empresa? Entonces, que el acta de constitución o el acta de la primera reunión, que hacer la cámara, escoger el nombre, hacer la cámara de comercio. Entonces, si usted le es posible bajar de internet una cámara, un formato, ¿cierto? El RU, un formato del RU, o decir qué contiene el RU, para qué es el RU. El RU es con el que nos identificamos fiscalmente, ¿cierto? Ante el Estado, de que estamos ejerciendo una actividad donde le contamos a la DIAN que de dónde generan los ingresos que nosotros generamos, de dónde provienen y eso, ¿cierto? Entonces, es eso, aclarar y colocar la empresa y la actividad económica que se vea clara. ¿Qué hace la empresa como tal? ¿Listo? Y el capital, si las personas, si la empresa es una sociedad, cuántas personas la conforman, cuántos aportes colocaron cada uno. Es decir, que si usted tiene que hacer en un momento dado, usted dice, tengo un emprendimiento y voy a montar mi empresa, usted pueda saber a qué se dirige. Por ejemplo, en el blog hablábamos de cuántas clases de empresas podemos crear en Colombia, ¿cierto? Entonces ya sabemos que existen varias clases, cada empresa, cada clase de empresa o sociedad tiene una normatividad, ¿cierto? Entonces, eso es lo que necesitamos. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, pues, en una hojita le sale eso. Una hojita, máximo 2 hojas. Bueno, entonces tenemos nuestra guía, registrar, el paso es registrar las transacciones, soportes contables y financieros de la empresa según la normatividad vigente, es hacer el registro contable, ¿cierto? Ya habíamos hecho la cuenta T, estábamos mirando y vamos mirando haciendo un registro, un asiento contable como tal. Tenemos unas preguntas. Un momentico, me salió. Estamos viendo la guía, ¿cierto? Listo. Bueno, entonces estamos con la guía y en la guía entonces tenemos que mirar, ya pasamos por ¿qué? Por la partida doble, pasamos por la cuenta T, ¿cierto? Toda empresa, toda la contabilidad siempre tiene que siempre debo llevar el debe y el haber. Por favor, no es que el debe y el haber me sumen, debe y haber, no. Todo registro contable, siempre cuando hacemos el registro contable, me deben quedar sumas iguales. Les decía, en la cuenta T no les va a quedar porque usted puede tener 3 cuentas T en un solo ejercicio, ¿cierto?
pero la sumatoria del debe, la sumatoria del haber, siempre en los ejercicios contables debe ser igual. Así usted tenga 3, 4 o 5 cuentas, ¿cierto? Tienen dos preguntas. ¿Cuál es el fin de utilizar el Plan Único de Cuentas en nuestra economía colombiana y qué consecuencias afrontarían las empresas comerciales al no contar con un Plan Único de Cuentas? En Colombia existen varios planes de cuentas, dependiendo del sector al que la empresa pertenezca. Entonces hay un Plan Único de Cuentas para el sector de servicios públicos, para todas las empresas del Estado. Hay un plan único de cuentas, de cuentas público para las empresas del sector salud, para las empresas privadas, para las empresas de economía solidaria cooperativas, ¿cierto? Hay plan de cuenta. Entonces, yo siempre tengo que tener el conocimiento de la empresa, dónde estoy ubicada. Cuando yo llego a ser auxiliar contable, llego a ser contador, llego a ser revisor fiscal, ¿cierto? Todas las áreas que tienen que ver con la contabilidad, las áreas que tienen que ver con la administración, ¿cierto? Yo tengo que saber qué clase de empresa es. ¿Por qué? Porque dependiendo de la clase de empresa van a ser las obligaciones, las responsabilidades que la empresa tiene frente al Estado y a las entidades que lo vigilan. Hemos visto que a las empresas o a las sociedades las puede vigilar las supersociedades, la supersalud, la supereconomía solidaria, la de superintendencia de puertos, la superintendencia financiera, ¿cierto? Depende del sector, todas las empresas tienen un área de vigilancia, un organismo que la vigila. Y en general, a todas las vigila la DIAN con cuestión de impuestos, ¿cierto? El departamento de la DIAN es el que vigila que se cumplan los impuestos. Y además de eso, tenemos que en cada municipio nos vigila la alcaldía, ¿cierto? El municipio como tal vigila, ya sea porque tiene también hacienda, entonces, ¿qué vigila el municipio? El municipio tiene un código de rentas especial también para él mismo y vigila que se pague el impuesto de industria y comercio, vigila el impuesto de avisos y tableros, el impuesto al degüello de ganado, el impuesto de uso del suelo, el impuesto de avisos y tableros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son impuestos municipales. Entonces, cuando yo creo la empresa, yo creo y veo en el RUT unas responsabilidades. En el RUT tengo las responsabilidades fiscales nacionales, ¿cierto? En cuanto a impuestos y otras obligaciones que como empresa tengo, que son, por ejemplo, el llevar contabilidad, el facturar, el presentar declaración de renta, el presentar declaración de impuesto a las ventas, el practicar la retención en la fuente, ¿cierto? Impuesto al consumo dependiendo de la clase de empresa. Entonces usted tiene que mirar si es una empresa que fabrica zapatos, una empresa que fabrica ropa, una empresa que hace postres, una empresa que vende comidas rápidas, que un hotel, ¿cierto? Todas las empresas tienen una normatividad diferente, independiente de que algunas normas sean para todas las mismas. ¿Listo? Entonces, ese es el principal concepto que debemos tener nosotros cuando estamos en el área contable y administrativa. ¿Sí? Porque cuando administramos tenemos que estar atentos a esas normas. Y cuando estamos en el área contable también, porque dependiendo de ello es que vamos a llevar la contabilidad de las empresas. Tenemos que mirar qué documentos tienen, qué documentos se hacen y a quiénes le tenemos que rendir informes. Porque no es que solamente encima nos vigila la superintendencia financiera, sí, pero ¿cuándo tenemos que pasarle informes a la superintendencia? Cada cuánto tenemos que pasar informes a la DIAN. A la DIAN, ¿qué clase de informes se le pasa? Declaraciones tributarias, ¿cierto? Entonces están las declaraciones de retención en la fuente, las declaraciones del IVA, la declaración de renta, la información exógena, ¿cierto?
todas las declaraciones tributarias, que es la declaración del impuesto al consumo. Todas las declaraciones tributarias que la empresa debe presentar se presentan ante la DIAN, ante el municipio. Cuando hay que pagar en el municipio en el que estemos el RTICA, si ese municipio tiene RTICA o no, cuándo hay que pagar el impuesto de industria y comercio, cuándo hay que presentar la declaración de impuesto de industria y comercio y cuándo hay que pagarla, porque generalmente son dos fechas diferentes. Cuándo hay que pagar el impuesto predial, si la empresa tiene bienes raíces, tiene finca, tiene apartamentos, tiene casa, tiene bodega, ¿cierto? Las empresas tienen algunos bienes raíces. ¿Cuándo hay que pagar el impuesto predial? Que la empresa es una empresa de transporte o que tiene un vehículo para el transporte del gerente, para el transporte de los empleados, para el transporte de la mercancía. ¿Cuándo hay que pagar los impuestos? ¿Cuándo hay que pagar los seguros? ¿Cierto? Entonces, tenemos que saber esa normatividad obligatoriamente. Yo como auxiliar contable tengo que estar pendiente, tengo que saber eso porque aunque esa no es mi función, como auxiliar contable estar pendiente porque nosotros siempre tenemos que darle un mayor valor agregado a nuestro trabajo, a nuestra empresa, ¿cierto? No es, eso lo tiene que saber el gerente. Eso lo tiene que saber el administrador. No, nosotros como empleados, nosotros que estamos en el área, sabemos qué hay que pagar, qué cosas están pendientes y estamos informando, qué hay que hacer el recaudo de cartera, qué hay que pagar a proveedores. ¿Quién más que el auxiliar contable y el contador, el asistente contable, sabe a qué proveedores se le debe, ¿cierto? Entonces, el giro de cheques a proveedores. Es todo eso conglomerado es lo que tenemos nosotros como auxiliares que hacer. No es única y exclusivamente que me llegó una factura y yo la voy a contabilizar, ¿cierto? Así tengamos ciertos roles dentro de la empresa, pues estar atentos a esas diferencias, a esas obligaciones, tanto formales como no formales, que se deben presentar, que una empresa debe tener, ¿sí? Listo. Hablábamos de que siempre la sumatoria en un registro contable debe ser igual el debe o al haber. Ahora hacemos ejercicios para que ustedes miren, ¿cierto? ¿Qué consecuencias afrontaría una empresa? Una empresa que no lleve contabilidad sería el caos, ¿no? Porque no lleva, sería más o menos como la contabilidad de nosotros, personas naturales. No sabemos a veces ni en qué gastamos ni cuánto ganamos, ¿cierto? En algunas oportunidades sabemos cuánto ganamos porque es lo que nos pagan del sueldo, pero en qué lo gastamos, a veces preguntamos y se me acabó la plata, ¿en qué se me fue? Y no puede, nos toca ponernos a pensar qué pagué, qué compré uno por uno y siempre se le queda a uno, mientras que una empresa no, porque en la empresa todo está escrito, todo está documentado. Bueno, acá en esta actividad 3 tenemos también una actividad interactiva, o sea, como una evaluación, ¿cierto? Sobre la empresa y nos dice, Valentina es una nueva funcionaria de la empresa, la contrataron para manejar un área contable. Por consiguiente, usted debe ayudarle a identificar aspectos importantes que debe tener en cuenta en el manejo del plan único de cuentas de la empresa. Dependiendo de la clase de empresa, usted va a aconsejar, usted va a estar guiando a una niña que hasta ahora inicia en el área contable de la empresa como tal, ¿cierto? Tiene también unas actividades, tiene un taller aplicando el PUC, el Plan Único de Cuentas, busca la uniformidad de las operaciones económicas realizadas por los comerciantes, transparencia de la información contable y lograr una mayor claridad y confiabilidad al evaluar la situación y evolución de los diferentes sectores económicos. Observamos que el Plan Único de Cuentas para comerciantes se manejan diferentes cuentas y sus dinámicas. En este sentido, se debe realizar la descripción de cada una de ellas. Entonces, yo les digo,
por lo menos deben describir como 5 cuentas. ¿Qué es describir? Entonces, ejemplo, tenemos inventarios. ¿Qué representan los inventarios? Los inventarios representan la mercancía que la empresa tiene para la venta. Tiene como código el 1.4, ¿cierto? 1 pertenece al activo y 4 grupo de inventarios, mercancía para la venta, ¿cierto? Y si nosotros abrimos un plan de cuentas, la mercancía para la venta, entonces cada empresa se ubica, por ejemplo, el 35, el 36, el 37, dependiendo de la mercancía que venda. Puede que venda menaje, puede que venda bicicletas, vehículos, ropa para caballero y dama, calzado, muebles, ¿cierto? Entonces, cada línea tiene un código. Entonces, lo ubicamos dependiendo de la clase de empresa. Lo que no podemos ubicar y olvidar es que la 1.4 son inventario, mercancía que la empresa tiene para vender. Y cuando hablamos de inventarios, entonces recordamos también que los inventarios pueden ser inventario de mercancía, de materia prima, perdón, el inventario de productos en proceso, el inventario de producto terminado y el inventario de mercancía no fabricada por la empresa. ¿Sí? Luego ahorita les explico cada uno de esos inventarios, los materiales, y tienen un glosario para que ustedes puedan leer algunas palabras que de pronto en un momento dado no tengan claro el concepto. ¿Listo? Entonces, esta es la guía que nosotros vamos a desarrollar en el día de hoy. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Qué duda tenemos? ¿Una? ¿Están viendo mi material de formación? Sí, señora. Bueno. Entonces, como les decía, el objetivo del plan único de cuentas, que haya uniformidad en las diferentes cuentas que existen en Colombia. Es decir, que si una empresa de un hotel maneja el efectivo o maneja cuentas bancarias, siempre vamos a llamarlas bancos. Si la empresa está utilizando normas internacionales, la va a llamar efectivo equivalente efectivo, ¿cierto? Pero en todas las empresas de Colombia, el dinero que existe en la empresa en ese momento, en el bolsillo, el que tenemos en el bolsillo, se llama o se representa con caja o efectivo equivalente efectivo. Que si vamos y que pertenece al activo, al grupo de activos, ¿cierto? Un disponible. Que si tenemos plata en el banco, la empresa tiene plata en el banco y tiene en diferentes bancos. En un banco tiene 1 millón, en el otro 5, en el otro 50 millones, incluso puede tener bancos en moneda extranjera. La cuenta es bancos efectivo equivalente efectivo, ¿cierto? ¿Qué representa? El dinero que la empresa tiene en las entidades financieras, llámese cooperativas o llámese bancos comerciales, en moneda, y puede ser en moneda extranjera convertida a pesos, que la moneda funcional en Colombia es el peso colombiano, ¿cierto? Todas las empresas va a representar lo mismo. Bancos, usted se va para una empresa de textiles,
Bancos es el dinero que la empresa tiene allá en las entidades financieras. Usted se va para una alcaldía, bancos es el dinero que la empresa tiene en las diferentes bancos, entidades financieras, ¿cierto? A la empresa que usted se vaya, desde una microempresa hasta una grande empresa, el plan de cuentas siempre va a representar lo mismo. Entre el plan de cuentas privado y el plan de cuentas público, y el de solidario y el de servicios públicos hay algunas diferencias, pero en la numeración interna. Por ejemplo, en la parte pública, el inventario puede ser la 1.3, ¿cierto? Para nosotros es la 1.4. En la solidaria los inventarios pueden estar en la 1.6, ¿cierto? Pero el concepto es el mismo, dependiendo pues de las cuentas, pero el concepto de inventarios siempre es la mercancía que la empresa tiene para la venta, que cuando yo hablo de inventarios se clasifican en tal y tales empresas, en tales clases de inventarios, ¿cierto? Pero no cambia. ¿Qué el ingreso es lo que genera la empresa por concepto de la venta de bienes y servicios del objeto o de la actividad económica de la empresa, ¿sí? Que cuando entonces el plan único de cuentas, ¿qué buscó? ¿O qué tiene como característica? Que ha homogeneizado la contabilidad en Colombia, de manera tal que todas las empresas de Colombia hablemos el mismo idioma a nivel contable. Y cuando hablamos de las normas internacionales, estamos diciendo que la idea también es que todos los países que hayan adoptado las normas internacionales, su contabilidad también sea homogeneizada con esos países. Por ejemplo, con Chile. En Chile, caja va a representar lo mismo que representa en Colombia, que allá no la llaman caja 100%, se llama efectivo, equivalente efectivo, porque eso es lo que quiere la norma internacional de contabilidad. Homogeneizar la contabilidad, que todos hablemos el mismo idioma. ¿Por qué se dio la norma internacional? Precisamente para que el inversionista, al tomar unos estados financieros de Colombia, hablando de Colombia como tal, entiendan los estados financieros, entiendan lo que estamos presentando o reflejando en esas cifras, y al entenderlos y al analizarlos pueda tener certeza, confianza en invertir en las empresas colombianas, ¿cierto? Entonces, por eso se creó, por eso nos unimos, nos estamos adaptando y adoptando a la vez las normas internacionales de contabilidad, Ley 1314, con el objetivo de nosotros poder ampliar, ¿cierto? Se empezó a dar ese cambio para empezar a ampliar el mercado, ¿cierto? Cuando empezamos con la globalización económica, los tratados de libre comercio, la apertura económica, ¿cierto? Entonces también debimos hacer un cambio en nuestra contabilidad y en la forma de llevar nosotros contablemente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de normas internacionales dice, lleve realmente lo que tiene utilidad, lleve realmente lo que a usted le genere ingreso. Ejemplo, si usted mira una empresa desde el punto de vista, ¿cierto? Vamos a decir que acá una empresa, por ejemplo, bueno, un ventilador, ¿cierto? En una empresa que su actividad es la venta y comercialización de telas. El ventilador hará parte para generar inversión, para generar ingresos, ¿no es cierto? Con ventilador o sin ventilador, la empresa vende. Luego, entonces, no es generador de ingresos. Entonces, luego, entonces nos dice la norma, no lleve ese ventilador al activo, porque no le va a generar ingresos. Lleve realmente al activo lo que le genera
dinero, lo que le genera ingreso. Entonces, por eso hemos estado en esa adaptabilidad, porque nosotros en Colombia sí somos de los que llevamos en contabilidad todo, ¿cierto? Todo es un activo. Anteriormente, incluso una grapadora que puede durar 2 días, como puede durar 20 años, se llevaba al activo, así el valor fuera 2.000 pesos. Que se compraron unos ganchos legajadores al activo 2.000 pesos. Una cocedora, una abrehuecos, que a veces el valor son 20, 30.000 pesos y se llevaba al activo. Entonces la norma internacional dice, no lleve eso al activo, ¿para qué lo activa? ¿Cierto? Por ejemplo, cuando se llevaban las facturas de papel, las empresas enviaban a hacer impresos los formularios, todas las facturas, 20, 30, 40, 50 talonarios. ¿Cierto? Y eso era un activo porque era todos gastos pagados por anticipado. Nosotros compramos un seguro de un vehículo y lo llevamos a gastos pagados por anticipado, un activo. ¿Será que si no utilizamos el seguro nos van a devolver algo? No. Entonces dice la norma, no lo lleve al gasto, lleve directamente, perdón, al gasto, no lo active. En la contabilidad, decreto 2649, lo llevábamos a gastos pagados por anticipado, ¿cierto? Por ejemplo, las empresas mandaban a membretear las hojas blancas para las cartas y eso, ¿recuerdan? Y entonces duraban, no como era igual el mismo precio, membretear una resma que 50, entonces se hacían las 50. Si la empresa se acababa o cualquier cosa, se llevaba de todas maneras a gasto pagado por anticipado y todos los meses se iba disminuyendo algo. Pero ¿será que cuando la empresa se acabara o nos quedaran unos 20 resmas membreteadas, la podíamos vender? No, ¿cierto? No la podemos vender porque tienen el nombre de otra empresa. Si acaso las podemos dejar para reciclaje. Entonces, la norma internacional dice no a estado financiero, se lleva lo que realmente me produce, lo que realmente me sirve, lo que realmente está como un hecho generador de ingresos. Esa es la gran diferencia que hay entre la norma internacional y el concepto del decreto 2643 que se llevaba, 2649, perdón, que se llevaba todo lo que la empresa tuviera, fuese que se acabara el otro día o no. ¿Listo? Bueno, cuando estamos hablando entonces de la contabilidad, sabemos que existen unos grupos, que esos grupos es el activo, el pasivo y el patrimonio. Grupo 1 activo, grupo 2 pasivo, grupo 3 patrimonio, que este gran grupo forma lo que es el balance general y le muestra al empresario, ¿cierto? A los proveedores, a todos aquellos interesados en revisar, en ver los estados financieros, lo que la empresa tiene, con qué puede responder la empresa y qué debe la empresa. ¿Qué tiene la empresa comprometido, cierto? Porque si yo tengo 200 millones de activos, pero tengo 100 millones de pasivos, tengo comprometido el 50% del activo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros analizamos y se puede ver dentro del Plan Único de Cuentas y entre la formación de los estados financieros. Tenemos la cuenta 4 ingresos, la cuenta 5 gastos, la cuenta 6 costos de venta y la 7 costos de producción. La cuenta 7 como costos de producción la utilizan aquellas empresas que transforman la materia prima, ¿cierto? Que transforman la materia prima en otro producto. Por ejemplo, los que fabrican muebles transforman la madera, la espuma, la tela, ¿en qué? En sillas muy hermosas. Los que fabrican calzado, ¿cierto? Compran el cuero, tienen todas las herramientas, todo necesario para ¿qué? Para fabricar el calzado, ¿cierto? Entonces transforman la materia prima en otro producto. Preguntas. Las cuentas de orden son deudoras y acreedoras y son cuentas informativas. Preguntas.
¿Tenemos alguna duda sobre el activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos? ¿O estamos claros? El activo, entonces, bienes y derechos que tiene la empresa. El pasivo son todas las obligaciones que la empresa tiene como tal, ¿cierto? Todas las obligaciones que la empresa tiene, todo lo que debe, digamos que le debe a proveedores, que le debe a los bancos, que le debe a los socios, ¿cierto? Todas las deudas que la empresa tiene son es el pasivo y que siempre va a estar en el grupo 2. Dentro del pasivo tenemos los impuestos por pagar, llámese impuestos municipales, impuestos departamentales y los impuestos nacionales. Los impuestos nacionales, ¿cuáles son? Todos los que se pagan que tienen que ver con la nación, los que decimos los que invierte la nación, como el IVA es un impuesto nacional, la renta, el impuesto de timbre son impuestos y el impuesto al consumo son impuestos nacionales, son para toda la nación, ¿cierto? Los recauda el Estado para toda la nación y son los que administra o recauda la DIAN, ¿cierto? Hoy por hoy, para aquellas empresas que pertenecen al régimen simple, entonces sí se lleva todo en un solo formulario, industria y comercio, IVA, renta, consumo, todo en uno solo y la DIAN reparte para las diferentes entidades, ¿cierto? Solamente en el concepto de que quienes pertenecen al régimen simple. Las empresas pueden pertenecer, al régimen simple, al régimen responsable de IVA y al régimen no responsable de IVA, ¿cierto? ¿Quiénes son responsables de IVA? Aquellas empresas que venden productos grabados y que venden más de 3.500 VTs. ¿Qué es una VT? Unidad de valor tributario. Cada año la DIAN saca cuánto es el valor de la VT, de la unidad de valor tributario, y es cómo se tasan todos los impuestos nacionales en Colombia, de acuerdo a la VT, y los municipales también, porque en las alcaldías se toman el impuesto, la VT, para liquidar los impuestos como tal. El capital es lo que yo tengo, ¿cierto? El capital es lo que tenemos, lo que es de nosotros, ¿cierto? Las utilidades del ejercicio son las utilidades que genera cada ejercicio contable. Un ejercicio contable va del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿cierto? Y las empresas generan unas utilidades. Claro está que a veces también generan pérdidas, ¿no? Cuando sus ingresos son mayores a los gastos o egresos, costos, entonces se dice que la empresa tiene pérdida, ingresos menores a costos y gastos. Cuando la empresa, sus ingresos son mayores a los costos y los gastos, pues va a generar una utilidad. ¿Preguntas? Cuéntenme. ¿Qué preguntas tenemos? Estamos en este paso, creamos empresa, luego de crear empresa va la puesta en marcha de la empresa y al final entregamos unos estados financieros. ¿En qué paso nos vamos nosotros? En el de registrar todas las facturas que tenemos, todas las facturas que la empresa registra como tal, ¿cierto? Todo lo que tiene, las facturas de compra, las facturas de venta, el pago de la nómina, la compra de elementos para la empresa, cualesquiera que sea, nos va a generar ¿qué? Facturas. Y luego esas facturas las tenemos que
contabilizar para formar la contabilidad y luego entregar unos estados financieros que le sirvan a la empresa como una herramienta, como un insumo para poder tomar decisiones. ¿Preguntas? Recordemos que de acuerdo a la creación de la empresa, nosotros tenemos obligaciones tributarias, ¿no? Entonces, la inscripción en el RU, obtener el NIC, llevar la contabilidad, presentar la información exógena, generar la facturación, registrar los libros de contabilidad, declarar y pagar los impuestos a cargo y conservar los documentos. Esos documentos de contabilidad se deben conservar como mínimo 5 años. Entonces, no es que llegamos a 31 de diciembre, presentamos declaraciones ya entre abril, de pronto si es persona natural en agosto y la contabilidad se puede votar. Todo ese papelerío que teníamos se puede votar. No, todo ese papelerío se debe llevar a un archivo diferente. En algunas empresas hay archivo muerto, ¿cierto? Porque ya hicimos todo lo del año, pero no se puede votar. Se debe conservar. La norma contable dice que se debe conservar los documentos. Entonces, ¿cuáles son los principales objetivos del Plan Único de Cuentas? Contribuir al cumplimiento de los objetivos que plantea la contabilidad, o sea, uniformidad, o sea, disciplina, o sea, llevar referenciado cada uno de los gastos, ingresos, costos que hace la empresa, ¿cierto? Plasmar la totalidad de la información referente a los objetivos, facilitar el control de todos los ingresos y egresos, tener un control sobre los ingresos, sobre los costos, sobre los gastos, saber en cualquier momento cuánto tengo de ingresos para poder tomar decisiones, para si la empresa necesita correctivos, corregir algo, poderlos aplicar oportunamente. Y proveer unos registros contables que facilitan la imputación contable, ¿cierto? O sea, hacerlo con base a la normatividad. Las cuentas ya las tenemos claras, grupo 1 activo, grupo 2 pasivo, grupo 3 patrimonio, 4 ingresos, 5 gastos, 6 costos de venta, 7 costos de producción, 8 y 9 cuentas de orden deudoras, cuentas de orden acreedoras. Entonces, nuestra tarea, la dinámica de las cuentas contables señala la forma en la que deben utilizarse. La dinámica es, las utiliza si va al debe o va al haber. Por ejemplo, siempre decimos, las cuentas del activo nacen en el debe, mueren en el haber, ¿cierto? Débito y crédito, es decir, la contraria va al crédito para ir disminuyendo. Las dinámicas señalan la forma en que se deben utilizar las cuentas y realizar los diferentes movimientos contables que la afectan. Y las descripciones expresan y detallan los conceptos de las diferentes clases, grupos y cuentas incluidas en el catálogo e indican las operaciones a registrar en cada una de las cuentas como tal. Preguntas. ¿Qué preguntas tenemos? No, señora. ¿Ninguna? Yo quisiera una aclaración. Alguien me pregunta acá, un momento, señor, cuénteme. Dígame. O sea, ¿cuál sería digamos, si yo tengo algún objeto que me genere una utilidad, ¿cuál sería la diferencia de ponerlo en el activo que ponerlo en el patrimonio? La pregunta que está así. ¿Cuál sería la diferencia con la cuenta 1.4? La cuenta 1.4 es la mercancía que usted tiene para la venta. Es decir, que usted lo va a sacar y lo va a ofertar para venderlo. El patrimonio es lo que usted tiene, ¿cierto?
que entre todos, pues sí, puede tener ahí la sumatoria cuando usted hace la diferencia, 100 millones en activo menos 20 del patrimonio, y lo que tengo es el patrimonio, lo que me queda a mí como el capital de trabajo, y es desde ese punto de vista. Pero cuando usted está llevando el inventario que tiene para la venta, lo debe registrar en la 1.4. Ahora bien, si usted, yo les decía, por ejemplo, yo tengo aquí un computador, ¿cierto? Y si yo como empresa este computador lo uso para mí, para el uso de la empresa, pues va a estar en la propiedad, planta y equipo. Sí forma parte del inventario, pero no del inventario que está para la venta, sino del inventario que yo tengo para mí, ¿cierto? Para mirar mi activo fijo. Que queda dentro del patrimonio, sí queda dentro del patrimonio porque va formando parte de mi capital de trabajo, solo que de acuerdo a la normatividad contable, yo no voy a decir en el patrimonio un computador, porque en el patrimonio llevo es el total de lo que es mi capital, mientras que en el activo sí puedo yo colocar en el activo propiedad, planta y equipo, equipo de cómputo y comunicaciones, computador, marca X, Y, sí, lo que quiera, en el activo en relación a la propiedad, planta y equipo. Si el equipo es para venderlo, pues no lo voy a llevar a la cuenta 15, que es la de propiedad, planta y equipo, que representa los bienes que yo tengo para uso y para poder prestar un buen servicio, y los iría a llevar en el inventario en la cuenta 14 porque allí se refleja la mercancía que está para la venta. ¿Listo? Pero si la pregunta clara es, ¿los inventarios pueden hacer parte del patrimonio? Hacen parte del patrimonio desde el punto de vista que es mi diferencia y es lo que yo tengo, ¿cierto? Patrimonio es lo que me queda a mí, lo que yo tengo, ese es mi patrimonio bruto como tal, lo que tiene la empresa. Solo que en la clasificación contable no lo voy a escribir allá como inventario, sino que es una diferencia en que se lleva entre el capital de la empresa como tal, pero pertenece arriba en el inventario de los activos. ¿Listo? Listo. ¿Sí le quedó claro? Diría que Creo sí. que Simón fue el que me hacía la pregunta. Ujú. Simón, Sí, listo. Ok. ¿Qué otra inquietud tenemos? ¿Ninguna? Bueno, entonces vamos a mirar. Preguntas, dudas. Profe, ¿usted me puede dar, porfa, un ejemplo de costos de venta? Un ejemplo de costo de venta. Costo de venta es lo que me cuesta a mí producir, vender, elaborar un bien, un producto o un servicio. Por ejemplo, usted tiene un almacén de venta de bolsos, ¿cierto? Resulta que usted compró un bolso para vender y el bolso le costó 60,000 pesos, ¿sí? Ese es el costo de venta, le costó 60,000 pesos, pero es vender ese bolso. Usted para vender ese bolso tiene que pagar arriendo, tiene que pagar servicios públicos, tiene que de pronto pagar vendedores, tiene que pagar la administración, o sea, la gente que está dentro de la administración, ¿cierto? Entonces usted a ese costo le va a colocar otras erogaciones más. Entonces generalmente uno le coloca, si usted compró el bolso en 60,000 pesos, uno lo coloca el 30 o el 40, dependiendo de la clase de empresa, cuando hacen el análisis, y usted dice, en otros costos inherentes, otros gastos inherentes que yo necesito cubrir, ¿cierto? El 40%, entonces digo 8 por 4, 32,000 pesos, 80 más 32,112, ¿cierto? Ese sería el costo general en total de la empresa, ¿sí?
los costos más los gastos generales. Costo, lo que me cuesta. ¿Cuánto fue el costo, lo que le costó a usted? 80,000 pesos, ¿cierto? Eso sería el costo de venta. El costo de producción, lo que le cuesta a usted producir. Ah, bueno, entonces usted lo vendió, lo compró en 80,000 pesos, ese es su costo de venta, más los demás costos que son costos indirectos, ¿cierto? 32,000, 80 más 32 son 112,000. Luego usted dice, yo me quiero ganar en el bolso 20,000 pesos. ¿Cuánto le va a colocar de precio de venta? 132,000, 135,000 pesos, ¿cierto? Entonces tenemos un precio de venta que es el que ya ha asumido los costos, asume los gastos en que incurre la empresa, parte, ¿no? Y asume la utilidad que usted se quiera ganar para tener el precio de venta. Si a usted se le olvida uno de esos pasitos, pues usted va a estar vendiendo el producto de pronto muy económico, pero lo está vendiendo a pérdida, ¿cierto? No está usted realmente sacando lo que necesita. Ahí es cuando una empresa realmente puede llegar a la quiebra. ¿Por qué? Porque no está rentando, no está generando utilidades, no estoy generando punto de equilibrio. El punto de equilibrio es cuando mis ingresos son iguales a mis costos y mis gastos. Pero si yo, por ejemplo, lo vendo en 100, usted dice, no, lo voy a vender en 100, no tuvo en cuenta que usted paga agua, paga luz, paga teléfono, paga internet, paga secretaria, paga vendedor, paga comisiones, paga transporte para que le traigan la mercancía, ¿cierto? Si usted no tiene en cuenta eso, usted va a estar trabajando a pérdida. Entonces, por eso debemos tener en cuenta esa parte y tener muy claro qué es el costo de venta, qué es el costo de producción y cuál es el precio de venta como tal. Precio de venta es en el que yo lo vendo ya habiendo cubierto ese producto, todos los costos y los gastos para generar una utilidad. ¿Le queda claro? Profe, sí, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Cualquier inquietud, la hacen, por favor. Bueno, entonces vamos a hacer los ejercicios para que los tengamos en cuenta y apliquemos la normatividad. ¿Hay alguna duda sobre el plan de cuentas, sobre las diferentes cuentas o elementos? Entonces, en este taller, uno es la actividad, ¿cierto? Pero otro es la actividad que ustedes tienen que hacer de descripción de las cuentas. Es tomar, ustedes cada uno escoge cuántas cuentas, eso sí, no puede ser menos de 5, ¿sí? Entonces, por ejemplo, deudores comerciales. ¿Qué son los deudores comerciales? Representa las cuentas por cobrar por concepto de ventas de bienes y servicios a crédito a clientes, ¿no? A clientes. ¿Por qué a clientes? Porque son las cuentas por cobrar que se derivan de un cliente que yo le vendí la mercancía, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si yo les digo deudores empleados, ¿qué descripción me colocarían acá? ¿Representa qué? Cuéntenme. Que un empleado hizo un préstamo o algo así parecido. Eso vendría a ser deudores. Exactamente.
Exactamente. Entonces, eso es lo que les está pidiendo ahí la evidencia, que ustedes coloquen, que digan cada una de esas referencias qué es, ¿cierto? Expliquen las diferentes cuentas. Por favor, no las copien, no las copien, dedúzcanlas ustedes mismos, ¿sí? Entonces, deudores empleados representa las deudas que los trabajadores o empleados tienen con la empresa por concepto de préstamos, ¿cierto? Deudores comerciales. ¿Cuál será el código de deudores comerciales? ¿Cómo lo representamos? Uno, deudores comerciales es un derecho, entonces es un activo, ¿cierto? Pertenece al grupo del activo, pertenece al grupo de activos. Grupo 1. Y la subcuenta, la 3. Todo lo que tenga 1.3 quiere decir que son cuentas por cobrar, que son deudores. Así los deudores sean comerciales, sean trabajadores, sean socios, sean particulares, sean por honorarios, sea porque le dimos un anticipo, ¿cierto? Por los diferentes conceptos, representa la 1.3, representa las cuentas por cobrar que la empresa tiene por los diferentes conceptos. Deudores empleados, representa que una cuenta por cobrar, ¿a quiénes? A los trabajadores. Pero si yo digo proveedores, ¿qué clase de cuenta es? Entonces, ¿y qué representa? ¿Quién me dice qué Pasivo. representa a los proveedores? ¿Qué representa a los proveedores? ¿Quién me dice? Las deudas que tiene la empresa con los proveedores. Las deudas que tiene la empresa con aquellos que le provee la mercancía, ¿cierto? Para la venta. ¿Sí? Aquellos que le proveen, o sea, proveedores, los clientes a los cuales yo les compro, ¿cierto? El proveedor es un cliente, ¿qué? Un cliente externo, aquel al que yo le compro, ¿cierto? Al que tengo que tener bien, para que le tengo que pagar a tiempo para que me fíe, ¿cierto? Para que me suelte la mercancía sin yo pagarle nada, ¿cierto? Que me deja la mercancía 30, 60 días. Entonces, esto es lo que tienen que hacer ustedes en el taller, describir. Pero aparte de eso, deben contabilizar. Ustedes tienen un taller donde dice, por ejemplo, ya lo hemos hecho, ¿cierto? Por ejemplo, dice, la empresa consigna 20 millones al banco estatal, ¿cierto? Eso dice el primer ejercicio. Lo vamos a hacer en registro contable. Ya lo hicimos en cuentas T. Ya lo analizamos, ¿cierto? ¿En qué? Entonces, lo vamos a hacer en registro contable. La empresa consigna 20 millones. ¿Qué vamos a hacer? Es un documento interno, entonces, nota de contabilidad, ¿cierto? Vamos a hacer una nota de contabilidad. ¿En dónde vamos a registrar? En una nota de contabilidad, ¿cierto? ¿Cuál es el detalle? Contabilización de consignación. Recordemos que la contabilidad es clara, que debe ser entendible, ¿cierto? Son una de las políticas, de las bondades que tiene la contabilidad, que cualquiera que llegue, que yo hoy me vaya de la empresa por incapacidad, por enfermedad, porque me retiré de la empresa, ¿cierto?
pero la persona que llega entienda qué es lo que está haciendo esto, qué es este registro. Pero es que ustedes a veces llegan y a veces los auxiliares contables llegan y colocan al debe. Entonces aquí bancos. Bancos. Como la auxiliar contable se sabe el plan de cuentas a la perfección, de bancos, efectivo, equivalente, efectivo. Si llevo norma internacional, lo voy a encontrar. Si ustedes llegan a una empresa que maneja norma internacional, que tiene alta su norma internacional, la contabilidad de normas internacionales, no va a encontrar la palabra bancos, va a encontrar efectivo, equivalente, efectivo. ¿Sí? ¿Cuánto va al debe? 20 millones de pesos porque es dinero que entró al banco, ¿cierto? ¿De dónde sale la plata? De caja, estaba en caja la plata, ¿cierto? Caja, slash, efectivo, equivalente, efectivo. Salió, entonces como salió la plata, va al haber 20 millones de pesos. ¿Cierto? ¿Qué sucede? Por ejemplo, si usted llega como auxiliar contable o una persona que no sabe contabilidad, porque a veces los dueños de la empresa, los socios de la empresa no saben contabilidad, y usted encuentra aquí un documento, una nota, lo encontró sobre el escritorio y la vio así, ¿a usted le dice que aquí están contabilizando algo? ¿No, cierto? Usted ahí ve que dice banco efectivo equivalente porque usted sabe leer, que aquí tiene un 20 millones y aquí tiene otros 20 millones. Usted que nunca estudió contabilidad, ¿sabe que este es el debe y este es el haber? No, ¿cierto? ¿Sabe que esto es un registro contable? No. Entonces, por eso la contabilidad dice, por eso la contabilidad se debe llevar de acuerdo a la norma. Entonces, la contabilidad dice, sea claro, por eso tiene todo registro contable, tiene un detalle, contabilización de consignación. Por lo menos ya sabe la persona que está contabilizando una consignación. Yo le agregaría por 20 millones al banco estatal, ¿cierto? Y ya el documento en el sistema, porque ya la contabilidad se lleva casi siempre sistematizada, aquí tiene el debe y aquí tiene el haber, ¿cierto? Y también debe llevar un código, el 1110, que es el código de bancos, y el 1105, ¿cierto? Que es el código de caja. Y también debe llevar unas sumas iguales porque una de las premisas es que el debe y el haber deben ser iguales. Entonces, al debe me debe dar 20 millones y al haber 20 millones de pesos. Si usted no sube los registros contables así como está la evidencia le va a quedar mal. Este es un registro contable. ¿Cuáles son las partes del registro contable entonces? Las partes de un registro contable es que tenga un detalle que usted sepa, ¿cierto? Que tenga una codificación, que tenga el nombre de una cuenta o elemento, que tenga un débito y que tenga un crédito. Y sumas iguales. No es que aquí me dé 20 y acá me dé 5, o que aquí me dé 20 y acá no me dé nada. Algunos me hacían una pregunta, pero es que ¿cómo voy a llevar al haber 20 millones si ahí no me dice que salió la plata de caja? Y entonces, ¿de dónde saca usted para consignar 20 millones? ¿Sí?
O sea, yo lo analizo, la contabilidad de análisis. Entonces, ¿de dónde saqué la plata? De caja. ¿Sí? Diferente es que me hubiera dicho, se hace transferencia. Si yo hago transferencia, ¿de dónde sale? Pues del banco X, 20 millones, y a la vez al banco Y, 20 millones, ¿cierto? El valor, pero es una transferencia entre bancos. Incluso puede ser del mismo banco, de la cuenta de ahorros a la cuenta corriente, ¿cierto? Pero se debe hacer la transacción. No es, es que es la misma empresa y es del mismo banco, no contabilizo. No, todos los hechos económicos, este es un hecho económico y todos los hechos económicos de una empresa se deben contabilizar. Preguntas hasta acá. ¿Ninguna? Bueno, entonces los ejercicios los hacemos así. Les había dicho que les iba a explicar, a ver si no dice que no tenga, pues sí tenemos, que les iba a explicar la parte del inventario, ¿cierto? Del inventario. Entonces, cuando hablamos del inventario, mercancía que la empresa tiene, para la venta. Pero ojo, dentro de ese inventario yo puedo tener, en una empresa, yo puedo tener inventario de materia prima, inventario de productos en proceso, inventario de productos terminados y inventario de mercancía no fabricada por la empresa. Por la empresa. Entonces, el inventario de materia prima es la mercancía o los productos que la empresa tiene y que los transforma. Por ejemplo, en la fábrica de muebles, la empresa tiene madera y la transforma en muebles, ¿cierto? Entonces, la materia prima es ¿qué? La madera. En un restaurante, la materia prima es ¿cuál? Todos los productos que la empresa tiene para procesar, ¿cierto? En una fábrica de calzado, el cuero, las hebillas, el pegante, todo eso es materia prima porque es lo que tiene para transformarlo en calzado, ¿cierto? Producto en proceso, cuando se está procesando el calzado, cuando se coge el cuero, se cortó, ya ahí hay un producto en proceso. Cuando se está cosiendo, hay un producto en proceso. Cuando ya se deja en las hormas y se está armando y se deja secar, es un producto en proceso, ¿cierto? El inventario producto terminado cuando ya está el calzado 100% listo para entregar los pedidos, para comercializarlos. Hay almacenes, hay fábricas que tienen el producto, que tienen almacén y lo sacan al almacén a venderlo ellos mismos y otros que solamente despachan lo que han hecho, ¿cierto? Entonces, productos terminados. Y el inventario de mercancía no fabricada por la empresa, es, por ejemplo, una tienda que fabrica nada, todo lo compra hecho, un supermercado, un almacén de telas, un almacén de venta de bolsos, un almacén de muebles, aquellos que ya compran todo hecho y solamente es comercializar, entonces su inventario va a estar mercancía no fabricada por la empresa. Asimismo,
cuando estamos hablando de inventarios, entonces hay unos sistemas de inventarios. Sistemas de inventarios. Y los sistemas de inventarios pueden ser el permanente y el sistema periódico. El sistema permanente lo llevan aquellas empresas que los productos son grandes en volúmenes, o sea, que los pueden contar. Por ejemplo, una empresa de electrodomésticos no va a tener mil televisores, 1000 licuadoras, ¿cierto? Va a tener 10, 20, hasta 50 licuadoras, depende de qué tan grande es el almacén, ¿cierto? Va a tener 50 televisores o 10 televisores referencia tal. Usted a veces llega a los almacenes y va a comprar un televisor, le dice sí, ¿para cuándo lo necesita? Es que lo tenemos en bodega porque lo tienen que encargar de pronto, ¿cierto? O no lo tenemos, pero claro que se lo encargamos. ¿Por qué? Porque es mercancía que en un momento dado se puede volver obsoleta, ¿cierto? Ya pasó de referencia, ya no sirve, ya hay otra gama mejor, ¿cierto? Entonces, por eso no hay esto, por eso no pueden haber inventarios bastantes. Un concesionario no puede tener 1000 carros, ¿cierto? Debe tener de cada marca o de cada estilo, por decirlo así, una cantidad, 2 o 3 como máximo. ¿Por qué? Porque tendría un inventario o una plata ahí dormida, ¿cierto? Y el inventario periódico lo llevan aquellas empresas que venden grandes volúmenes. Por ejemplo, una ferretería que vende una puntilla para llevar un inventario permanente, no, ¿cierto? Lleva bastantes, una que venden unas tuercas, que venden ladrillos, ¿cierto? Cemento, que venden bastantes y movidos, ¿cierto? Entonces llevan inventario periódico, no llevan uno por uno, sino inventario periódico, y luego al final se hace algo que se llama juego de inventario. ¿Cuáles son las características? En el inventario permanente, yo sé en todo momento qué tengo. Por ejemplo, una fábrica de postres no puede llevar inventario periódico, ¿cierto? Porque una fábrica de postres no hace 1000 postres sabor naranja, 1000 postres sabor manzana, ¿cierto? Hace poquitos. Entonces sabe cuántos tiene de manzana, cuántos de mandarina, cuántos de naranja, cuántos de limón, poquitos, ¿cierto? Porque si no perdería. Lo mismo que una empresa, los supermercados en la parte que venden los productos perecederos, ¿cierto? No pueden comprar muchos porque son productos perecederos que duran máximo 3 días. Entonces deben ir rotando permanentemente y por eso tienen que comprar poquito. O algunos son porque rotan mucho y se pueden, o no rotan y se pueden dañar, y otros porque pueden pasar de moda, ¿cierto? En el periódico, entonces, son aquellos que venden bastante, que venden muchas referencias. Imagine una ferretería llevando inventario permanente, llevan unos sugeridos, por ejemplo, El Éxito, Carulla, todos esos que nosotros pasamos a comprar y pasan por la máquina como si ellos estuvieran mirando los inventarios, ¿cierto? Son sugeridos para las referencias y eso, pero por eso, por ejemplo, en esta época, no, perdón, más o menos en enero, usted puede ir por el centro de la ciudad y puede encontrar muchísimos negocios cerrados y dice cerrado por inventarios, o a muchos les toca, hay empresas que no cierran, ¿cierto? Y entonces lo que hacen es en la noche, bueno, 5 de la tarde se cierra y 2, 3, 4, 5, 6 de la mañana se termina el inventario, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se está haciendo el conteo físico de los productos que hay. Eso es hacer un inventario. ¿Se lleva qué? Inventario periódico. Las almacenes de ropa y todo eso llevan inventario periódico, empezando porque en esta época empiezan a traer de un lado, del otro, de una bodega, de la otra bodega, entre ellos mismos se prestan para generar las ventas. ¿Listo? Y también tenemos un método de evaluación, que es cómo se evalúan los inventarios. Entonces, los inventarios, los métodos de evaluación puede ser por promedio ponderado,
puede ser por primeras en entrar, primeras en salir, ¿ves? Puede ser últimas en entrar, primeras en salir, últimas en entrar, primeras en salir. Deme tantico. Últimas en entrar, primeras en salir, el West. Y existe uno que es el retail o los saldos, que es el valor por el último, el valor de la última factura que usted compró. Entonces usted dice, hoy la última factura se compró hoy 30 de noviembre y la factura el producto se compró en 25,000 pesos. Todos los productos que hayan de esta marca y este producto valen a 25,000 cuando usted está haciendo el inventario. ¿Preguntas? ¿No tenemos preguntas? Tan juiciosos. Bueno, miremos un segundo la actividad. La prueba interactiva, ¿cierto? Ustedes tienen una prueba interactiva. Por favor, no olviden darle enviar, porque me están dejando todo en... Me están dejando en qué, sin enviar las actividades y todo en borrador. Está dejando entrar a la prueba. Bueno, entonces tenemos una prueba. Entran a la prueba cualquier inquietud, con mucho gusto. ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? No me deja compartir seguro por lo que ya nos pasamos de la fecha. No tenemos preguntas. Bueno, señores, muy buenas tardes. Que tengan una excelente tarde, un excelente fin de semana. ¿Listo? Muchas gracias.